Hola, Ximena, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Ximena Briceño. El día de hoy vamos a estar compartiendo, gracias a la invitación de CAMEX, eh, un poco de lo que es la comunicación interna dentro del curso de comunicación eficaz. Eh, Antes de empezar, les comento un poco, voy a tener una conferencia ahora a las 5, luego otra a las 8 y una el día de mañana a las 11 de la mañana. Les digo esto porque todas van a estar interconectadas. El propósito es la comunicación eficaz bajo el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, eh, sin más, quería esperar a que se me conecten algunas personas, pero ya somos un buen número, así que vamos a empezar. La comunicación interna, conceptos y beneficios. Es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué veremos? ¿Cuál es el objetivo de este webinar, de este seminario? Veremos primero el concepto básico de la comunicación, que es la comunicación. Posteriormente, veremos la comunicación empresarial, cómo utilizamos la comunicación para nuestra empresa. Dentro de la comunicación empresarial, veremos específicamente la comunicación interna y empezaremos a entrar al mundo de la comunicación interna con los tipos de comunicación, los efectos que ocurren gracias a una buena comunicación interna y el plan de comunicación, cómo desarrollar un correcto plan de comunicación interna. Todo esto teniendo foco a lograr una comunicación eficaz dentro de la empresa. En esta primera imagen, sí, para entrar e introducir un poco el tema, notan que hay dos personas que probablemente definitivamente están trabajando y probablemente estén incómodas. Puede ser que estén incómodas una con el otro, claramente están incómodas una con el otro, pero puede ser que estén incómodas por un factor que no dependía de ellos, que de repente venía de la empresa, por un factor laboral y que hizo que sus trabajos conflictúen y eso generó eh, un problema en el trabajo. Normalmente estos conflictos suelen ser comunicativos. Algún correo, algo que dijo de repente la chica y mandó por correo y la otra persona se sintió ofendida porque de repente repercutía en su trabajo. Estas cosas son las que generalmente ocurren el día a día, en la posición en la que nos encontremos, ya sea ascendente o descendente, o sea, de nosotros para nuestros jefes o de nosotros jefes para nuestros colaboradores. Siempre existen conflictos durante el trabajo que al final lo único que generan es que la productividad baje. Entonces, esta imagen es una imagen muy real de lo que nos suele pasar constantemente. Es por eso que es importante que nosotros hablemos de la comunicación, un tema que es básico, bueno, a nivel personal y también a nivel empresarial. Es básico, pero como es tan básico y tan fundamental, suele pasar por alto. O sea, las personas no le tomamos la debida importancia que deberíamos tomarle. Copié una cita de Henry Ford que dice, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Y es verdad, a veces cuando estamos trabajando, cuando estamos en alguna reunión de directorio, en alguna reunión de área para tomar algún tipo de decisión, a veces las reuniones se vuelven infructíferas porque perdemos más tiempo, horas que no tenemos o tiempo que no tenemos en una reunión que al final
no da ningún resultado. Sales de la reunión y es como si no hubieras logrado nada. Por eso la comunicación es un aspecto muy importante. Es una red que teje todos los elementos de una organización. Los departamentos, las áreas, los colaboradores, los jefes, los directores, a los proveedores, a los clientes. Conecta todas las áreas y es una red que conecta todas las áreas de una organización. Es el intercambio frecuente de información. Y digo intercambio porque más adelante especificaré algunas diferencias entre información y comunicación, porque es sumamente importante que haya un feedback continuo de la información que se transmite y no quede simplemente en una transmisión de información. La comunicación puede ser unidireccional y normalmente es cuando se da algún tipo de instrucción. Entonces, tú quieres decirle a una persona que haga tal cosa y no importa mucho la retroalimentación y el feedback. En este caso, la comunicación tiene canales y tiene grados de interacción. Los canales pueden ser escritos, orales, un correo, un memo oral, todo lo que emita un tipo de ruido, que normalmente pues es hablar con alguien, y la parte no verbal, que la verdad es la más importante. Es como cuando nosotros solemos decir, sí estoy de acuerdo, pero con la cabeza decimos que no, y lo que generamos es que la persona se sienta desconfiada y tenga cierta incertidumbre en base a lo que le estás diciendo, y quizás no estás queriendo mentir, o de repente tus emociones están tratando de decir que no, pero la parte no verbal de la conversación es tan importante como la verbal. En el caso de los grados de interacción, tenemos la interacción directa y la interacción indirecta. La directa es la que es cara a cara, la que ahorita está siendo un poco difícil por el tema de la pandemia y se está utilizando tanto el teletrabajo. Pero la directa es cuando estás con la otra persona. Normalmente la temperatura de la conversación se eleva, no se eleva porque discuten, sino se eleva porque creas mayor conexión. En cambio, la indirecta es vía telefónica, por un correo, un mensaje de texto. Entonces, todos estos tipos de comunicación dentro de la empresa, si no sabemos estructurarlos o darles una correcta arquitectura, terminan por sabotearse uno con otro y de repente no transmitir los objetivos principales que son importantes en la empresa, y la productividad baja, y por ende el fin principal de una corporación o de un negocio, que es la rentabilidad, se ve totalmente perjudicada. Entonces, hablando un poco del concepto de comunicación, sé que estos conceptos los deben conocer, que tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, pero para mí es importante que definamos bien organizacionalmente qué debe tener este emisor, como puede ser no solamente persona, sino empresa, qué es lo que, pongamos, los colaboradores, los jefes, los directivos quieren comunicar. Tiene que ser lo mismo que la empresa quiera, como empresa, como un todo, quiere comunicar. Esta empresa lo puede hacer a nivel interno, a nivel externo. Tenemos un mensaje que sabemos que la comunicación ha sido exitosa si el mensaje llega completo al receptor. Muchas veces tratamos de transmitir algo, pero por cosas como los filtros ruidosos o por aspectos que no podemos manejar, el mensaje, o incluso porque, que eso ya lo veremos más adelante, nuestras emociones llegan a impactar, el mensaje no llega de la manera que debería llegar y en el camino se pierde o se confunde. Entonces, sabemos que la comunicación fue efectiva cuando el mensaje llegó al receptor de manera correcta. Luego tenemos al receptor, que también es la parte más importante, una de las partes más importantes de este proceso de comunicativo, porque es esa persona que decodifica el mensaje. Que la verdad, sin esa codificación el mensaje no va a ser entendido. Entonces, tiene que darle forma, él tiene que estar de repente en un ambiente en donde no tenga atención para que lo pueda entender bien, porque de repente uno dice el mensaje de manera correcta, pero esa persona está tensionada y no lo escucha. Luego tenemos lo que es otros aspectos que también están mencionados aquí, que son los ruidos, que son esos aspectos que uno no controla, como una desconexión telefónica,
un mal manejo o que el internet se va, esos aspectos que no dependen de nosotros, pero que hacen que este camino del mensaje se rompa. Entonces, habiendo hablado de lo que es la comunicación en general, vamos a enfocarnos en lo que nos importa, que es la comunicación empresarial. Esta comunicación es el intercambio de información dentro y fuera de las empresas, como ya lo habíamos hablado, pero siempre con un fin previamente planificado. La comunicación no puede ser simplemente libre, sino tiene que estar planificada, y siempre planificada en base a los objetivos genéricos y específicos de la empresa. La comunicación es un recurso, un activo que hay que saber gestionar. A veces, como les decía, lo tenemos tan inherente a nosotros, tenemos la comunicación tan como parte de nosotros que no le tomamos de la debida importancia que deberíamos, y tomarla como un activo importante de la empresa que debemos aprender a gestionar, que recursos humanos debe saber gestionar, que de repente cada uno en su propia área, en su entorno de facultad de responsabilidades puede gestionar. La comunicación empresarial puede ser de dos tipos, puede ser interna y externa, esto dependiendo de cuál es tu alcance de impacto como área. Otra cosa importante dentro de la comunicación empresarial es saber distinguir la comunicación interna con la comunicación externa. La comunicación interna son los colaboradores, son los representantes laborales, los directivos, los gerentes, los jefes, los supervisores. En resumen, es todos aquellos que estén directamente vinculados con la empresa. Después tenemos la comunicación externa, que es la parte contraria, es todos aquellos que tengan relación con la empresa, pero que tengan una relación limitada, o sea, que no tengan una relación frecuentemente, pero que de alguna u otra manera puedan llegar a tener una comunicación constante con la empresa. Esta comunicación externa es hacia el mercado y hacia el entorno social. Hacia el mercado pueden ser los clientes, los compradores, los potenciales clientes, los distribuidores, los terceros, asesores, y como comunicación externa, pero hacia el entorno social, tenemos a los bancos, entidades del Estado, entidades financieras, que de repente no son con las que conversamos diariamente, como en la parte de la comunicación interna como un colaborador, pero ni tampoco sean como nuestros clientes o nuestros proveedores, que también tenemos una comunicación más constante, sino tengamos una comunicación más periódica, pero que de una u otra forma igual debemos alinear y planificar, como hemos dicho previamente, nuestra comunicación antes de tener. Entonces, vamos al punto de esta conferencia, que es la comunicación interna. La comunicación interna está orientada, como ya les dije, al público interno, y es una comunicación en donde todo el conjunto de la empresa, todas las áreas, ya sea todas las áreas y en todos los niveles, deben alinear sus estrategias y sus objetivos para planificar una comunicación que funcione en todo nivel y en todo departamento. Una organización no puede existir si no tiene comunicación, y la comunicación interna es la más importante. Una organización que coordina y coopera constantemente, porque los colaboradores tienen constantes coordinaciones y cooperaciones entre ellos, no puede funcionar bien si es que no hay una correcta comunicación. Así que es muy importante, como les decía, y perdón que suene repetitiva, pero es que pasa mucho y a veces es un error tan simple, no haber planificado previamente la comunicación que quieres tener en tu empresa, y que al final esta sabotee o entorpezca cada uno de tus procesos por no haber sido correcta. Una comunicación eficaz alienta el mejor desempeño y promueve el grado de satisfacción dentro de los colaboradores. Cuando esta no se produce o es deficiente, puede suceder lo que vemos aquí,
que normalmente una directiva ignora los procesos de la empresa. Entonces, como no hay una correcta comunicación, suele pasar que la alta gerencia o los directivos no se enteran lo que está pasando en los niveles por debajo de ellos, no se enteran de los procesos de la empresa y no pueden dar los feedbacks o la retroalimentación necesaria a su equipo. No solamente no la pueden dar, sino de repente no pueden mejorar un proceso que inicialmente funcionaba, pero que en el camino puede variarse. Esto no funciona cuando la comunicación no es correcta, porque de repente no se construye de manera adecuada y en el sistema de esta organización nunca llega a las cabezas la información que debería llegar. Otro problema que ocurre cuando la comunicación es deficiente son que empiezan a haber barreras y conflictos entre departamentos. La competencia, que es sana, se vuelve una rivalidad y los departamentos empiezan a sabotearse, cuando el fin principal no es que cada departamento sea uno mejor que el otro, sino el fin principal es que la empresa sea rentable y que todos trabajen en sincronía. Cuando no hay una correcta comunicación, esto no ocurre. Y una última barrera que puede ocurrir por esta comunicación deficiente es el poco valor a la innovación de las personas. ¿Por qué? Porque como no hay una correcta comunicación, lo que hace un individuo, lo que hace un colaborador, que puede ser sumamente bueno y puede mejorar de repente los procesos de la empresa, puede ser un aporte muy valioso, puede ser un talento importantísimo en la empresa, no da a conocer lo que hizo, o su jefe no lo da a conocer, porque no hay un protocolo adecuado, no hay una buena comunicación. Entonces pasan dos cosas. Tenemos una fuga de talento porque esa persona no se siente reconocida, y la segunda, perdemos una buena idea, una idea creativa, una idea con mucha innovación que puede mejorar nuestros procesos. Entonces, debemos dedicar tiempo para tener una correcta comunicación interna. No simplemente trabajar y empezar y avanzar y correr llegar, y tratar de llegar a nuestros objetivos de la manera que sea, de repente desorganizada, porque en el camino esto no va a funcionar, no va a perdurar por mucho tiempo. Entonces es muy importante que hagamos las cosas de la manera correcta, y parte de ello es lograr una buena comunicación interna. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación interna? La comunicación interna, como ya les decía, es un instrumento muy valioso que puede usar el área de recursos humanos. En realidad la comunicación tiene que ser para todas las áreas, pero el área de recursos humanos la puede usar y gestionar, dedicarse a gestionarla, y debe incluir todas las políticas de empresa, incluidos obviamente sus objetivos. Para que exista una correcta comunicación interna, es separado en tres funciones que se deberían cumplir. La primera va por el grado de implicancia del personal. Cuando la comunicación interna es correcta, la implicación del personal se eleva. O sea, ¿qué quiere decir? Las personas y los colaboradores entienden que mientras a la empresa les vaya bien, a ellos también les va a ir bien. Esto es muy positivo porque lo que empieza a pasar es que ellos trabajan y se sienten motivados y la productividad se eleva. Sienten que sus objetivos personales están alineados a los objetivos de la empresa y no están solos. Mientras a la empresa le va bien, a ellos también les va a ir bien. Luego tenemos el cambio positivo de actitudes. Con los avances tecnológicos y los cambios que están habiendo constantemente, porque cada vez hay más cambios en menos tiempo, necesitamos tener un grado de adaptabilidad muy alto. Y eso es muy difícil de conseguir en las personas, pero sí se puede desarrollar. Y eso es lo que a veces se llama mindset, cambiar el mindset fijo por el mindset de crecimiento. Normalmente el mindset de crecimiento te dice de que tu capacidad de adaptación al cambio sea mayor. Pero a veces pasa que en una organización, cuando uno trabaja, su rutina es tan constante que cualquier cambio puede afectarte y rehusas
rehusas adaptarte a este cambio. Y para las empresas es un problema constante tener que evolucionar tecnológicamente y que esta evolución vaya a la par con sus trabajadores. Entonces, cuando la comunicación interna es correcta y es a tiempo, siempre pasa de que los colaboradores aumentan sus niveles de adaptación y su mindset llega a cambiar y pueden adaptarse a estos cambios. Y como último tenemos la mejora de la productividad. Es correcto, si la comunicación funciona y es adecuada, la productividad va a mejorar. Si la comunicación es clara, es fluida y es a tiempo, sobre todo a tiempo, va a mejorar nuestros costes y va a mejorar nuestra calidad. Entonces es importante tener un buen canal de difusión del mensaje, que tengamos un buen canal, que lo conozcamos, sepamos, ahora vamos a ver más adelante, pero si nuestra comunicación es ascendente, es descendente, qué queremos transmitir, qué no queremos transmitir, es muy importante. Y también es importante saber cómo enviar este mensaje, saber que tiene que ser claro, que tiene que ser fluido, que tiene que ser a tiempo. Entonces, todo esto son los objetivos de la comunicación y lo que logramos cuando la comunicación está alineada a estos objetivos. Ahora vamos a ver un poco los tipos de comunicación que existen dentro de las organizaciones. Ninguno de estos tipos, antes de empezar a hablar de ellos, es mejor que el otro. Normalmente todos llegan a darse dentro de las organizaciones. Algunos se dan en mayor proporción que otros, pero todos llegan a darse al fin y al cabo. Entonces, tenemos como uno de estos, ahí tenemos un organigrama, entonces podemos ver que está una pirámide jerárquica donde podemos ver que en el primer nivel tendría, no sé, pues a los directores, gerentes, jefes, y luego tendríamos a los colaboradores, miembros de equipo. Uno de los tipos de comunicación es la comunicación descendente, que va de un nivel superior a un nivel inferior. Esta comunicación debe ayudar para facilitar los mensajes. También desea conseguir objetivos. Normalmente en este tipo de comunicación, los jefes se reúnen o los directivos se reúnen, tienen un objetivo, digamos, trazado y transmiten comunicaciones para que este objetivo pueda ser logrado, ¿no? También dentro de lo que es la comunicación descendente, esta comunicación necesita ser clara y normalmente busca que los ejecutivos se desempeñen de manera eficiente, de manera eficaz. Normalmente en la comunicación descendente se comunican instrucciones y se comunican noticias y se comunican evaluaciones. Estas evaluaciones normalmente se comete el error de no hacerlas en el momento preciso y se hacen anualmente, pero no es así. Es importante que el nivel superior mantenga una correcta comunicación evaluativa con el nivel inferior para que éste pueda mejorar, porque a veces lo que suele pasar es que en el camino, cuando algún objetivo no se concreta o no se llega al objetivo, el jefe o el encargado de esta persona nunca se enteró por qué esta persona no lo pudo lograr. Entonces es importante, o de repente el objetivo debió ser cambiado desde un inicio. Es importante que esta comunicación se dé constantemente. Luego existe la comunicación ascendente. La comunicación ascendente es un nivel inferior a uno superior. Y normalmente esta se da de dos maneras. O es porque yo, como jefe, como superior, le pedí a mi colaborador que me diera algún tipo de información. Esa es una forma de hacer una comunicación ascendente y él tiene que preparar de repente un informe que me tiene que presentar. O la otra es que esto sea de manera espontánea y que él tenga la iniciativa de querer presentar algún proyecto que realizó o algo que quiera mostrar. Estas dos, la descendente y la ascendente, son las más frecuentes en las organizaciones
y se tienen que dar siempre a la par, pero deben ser bastante estructuradas. Luego tenemos a la comunicación horizontal. Esta comunicación se da entre áreas, entre departamentos, y normalmente suele ser bastante informal. Por eso, muchos escritores lo que sugieren es que para que esta comunicación se dé de manera correcta, es importante estructurarla. Entonces, lo que suele pasar es que los jefes de departamento estructuran a sus áreas o subáreas. Por ejemplo, el director de finanzas da la formalidad y la estructura de cómo debe ser la comunicación entre tesorería y contabilidad, para que cuando empiece a existir esta comunicación entre áreas, sea lo más clara posible. Luego tenemos la comunicación transversal. Este último tipo de comunicación es la que abarca todos los niveles y todas las áreas. Puede ser de niveles inferiores a superiores, pero a distintas áreas. Normalmente esta comunicación es un poco desorganizada, pero se utiliza bastante porque el provecho que se saca por la unión que genera es muy importante. Entonces, igual que el horizontal, lo que se tiene que hacer es saber estructurarla antes. Una vez estructurada, la comunicación va a ser muy buena para la productividad que queremos buscar como empresa. Ahora vamos a ver un poco de estos tipos de comunicación, pero respecto a las herramientas que podemos utilizar en cada una de ellas y qué problemas generalmente vamos a encontrar. En el caso de la comunicación descendente, las herramientas que normalmente se utilizan son el orden verbal, que haya un orden al momento de hablar, notas internas, que se realicen normalmente, por ejemplo, algo que a mí me gusta ver en las empresas son estos comunicados semanales, pueden tener un título específico, pero que sean comunicaciones semanales, que se den, no sé, todos los lunes, lleguen por correo, y se diga lo más importante que ha acontecido en la empresa, o los cambios, o las nuevas políticas que se quieren agregar, o las nuevas estrategias, o qué cosa hizo una que otra área que fue importante. Estas comunicaciones tienen que, si es que se van a realizar en una empresa, tienen que ser constantes. No es que sale un lunes, al otro lunes no, y luego el otro lunes sí, y de ahí pasan 2 lunes y no. Si se queda en una nota interna, se tienen que hacer constantemente, estas comunicaciones, y tienen que tener información que sea valiosa. Luego tenemos paneles o tablones que suelen ponerse en las organizaciones cuando tenemos oficinas, en donde también se pueden llamar como corchos, donde podemos poner los aspectos más importantes para que todos estemos comunicados. Otras herramientas que se utilizan para estas comunicaciones para este tipo de comunicaciones, el correo electrónico, las reuniones informativas, los manuales, los carteles de anuncio. ¿Qué problemas podemos encontrar en este tipo de comunicación? Normalmente los problemas que podemos encontrar es que las personas que las hacen pierden cuidado de qué cosa es importante y qué cosa está alineado con los objetivos de la empresa, y lo que genera es que las personas no las lean. Entonces, es importante que estén no solamente en lugares visibles, que las personas estén acostumbradas a verlas, sino que la información que se transmita sea útil. Entonces, por ejemplo, algunos problemas son la sobrecarga comunicativa, la longitud de la cadena, etcétera, ¿no? De ahí tenemos la comunicación ascendente. En esta comunicación, como ya les había explicado antes, que es de niveles inferiores a superiores, como herramientas para poderla hacer funcionar, tenemos reuniones periódicas. De esta manera podemos escuchar a nuestros colaboradores y abrirles esos espacios en donde ellos puedan decir lo que están haciendo, qué les parecería mejor cambiar,
donde ellos tengan esos espacios en los que sientan esta confianza. Normalmente se dan las políticas de puertas abiertas, de que no hay que tocar para entrar a la oficina de otra persona, para generar este vínculo y esta conexión. Están las encuestas, los correos electrónicos, los buzones de sugerencias. ¿Qué problemas podemos encontrar dentro de esta comunicación cuando se vuelve muy continua, normalmente se genera una expectativa de respuesta inmediata? Normalmente las personas o los colaboradores necesitan un feedback inmediato y a veces las personas que están en niveles superiores no lo pueden dar con esa inmediatez que el colaborador necesita, ¿no? Luego tenemos la comunicación horizontal. Esa comunicación suele ser periódica entre áreas que necesitan trabajar en sincronía. Como ya les había hablado antes, es importante que se estructure para superar el paso de la informalidad de la comunicación. Es muy buena ante la burocracia porque a veces se necesita de la gestión de otro área para sacar adelante un proyecto. Y si no existiera esta comunicación horizontal, quizás pasar a un nivel superior con otro genera más problemas, y es importante cortar esas brechas y poder ir y conversar con la otra área como se necesita. Ahora, ¿qué problema suele generar esta comunicación? Como ya les había dicho antes, puede llegar a ser muy informal. Y esto genera que sea un poco caótica y que el mensaje no llegue como debería ser, y pasamos al inicio, que si el mensaje no llega, la comunicación no fue eficaz. Luego tenemos la comunicación transversal, que es la que se da entre niveles y entre áreas, como ya les había explicado. Usa todas las herramientas de la pirámide, eso es lo bueno, todas las que vimos en descendente, en ascendente y en horizontal. Suele configurar y adaptar el lenguaje como una herramienta de comunicación. Uno de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta, bueno, en realidad 3 aspectos que se tienen que tomar en cuenta en una comunicación transversal, es que las relaciones sean apropiadas, o sea, que esa comunicación se dé siempre y cuando sea necesario que se dé entre áreas y entre niveles, y no se desgaste y no se dé en exceso. También otro punto importante es que los colaboradores deben saber, y los jefes también deben saber abstenerse de compromisos que no están dentro de su autoridad. Entonces, por ejemplo, si un jefe del área de finanzas le pide algo a un colaborador del área de operaciones, tiene que saber que no lo puede comprometer, él no lo puede comprometer, y el colaborador no puede comprometerse a algo que interfiera a niveles de autoridad. Puede ser una tarea muy simple, eso se puede realizar, pero ninguno de los dos debe faltar a la barrera de autoridad, porque digamos que el colaborador de operaciones tiene a su propio jefe, ¿no? Entonces sí se puede dar, pero tienen que tener esta norma antes de que se dé esta comunicación. Y otro punto importante es de que siempre se informe, como existe esta comunicación transversal entre áreas, si un colaborador está apoyando digamos, a alguien de otra área o de otro nivel de otra área, tiene que comunicarlo a su jefe. Entonces, por todo esto, algunos problemas que puede traer la comunicación transversal es la confusión, la desorganización o la pérdida de información. Aún así, es muy provechosa porque crea un vínculo y una conexión de unión en toda la dimensión de la organización, que vale la pena construir y tenerla frecuentemente, porque mientras uno se sienta más en confianza, se siente en un clima de menor tensión, de mayor fraternidad, siempre va a estar más motivado y eso va a repercutir en su positiva productividad. ¿Qué efectos trae una correcta comunicación interna? Bueno, vamos a verlo por estímulos. Estimula, mejora, genera, contribuye, permite, reduce e incrementa. ¿Qué estimula?
Una correcta comunicación interna estimula el compromiso y las buenas relaciones, la creatividad y la innovación dentro de la organización, por ende de los colaboradores. El compromiso es muy importante y es muy valioso dentro de una organización. Cada actividad que podamos gestionar para que este compromiso en los colaboradores crezca, va a mejorar la productividad de nuestra empresa. Eso siempre va a ocurrir. Entonces la comunicación es parte de esto. Por eso es muy importante darle tiempo, dedicarle tiempo, planificarla y trabajarla de la mejor manera. ¿Qué mejora? Mejora el clima laboral, los procesos, la productividad, el nivel de efectividad, la comunicación externa. ¿Qué genera? Genera sentimientos de pertenencia, sentimiento de valoración de empresa-colaborador, genera un vínculo, una unidad, se hace sentir que tienen la misma meta. ¿Qué contribuye? La comunicación interna contribuye a la orientación al logro, los equipos se vuelven más orientados a los resultados, agiliza los procesos, porque el mensaje es correcto y llega de una buena manera. También mejora la difusión de las políticas y las culturas, las personas están más alineadas a los objetivos de la empresa, viven de mejor manera la cultura, tienen una continua adaptación al cambio, lo que hablábamos del cambio de mindset, es mucho más fácil manejarlo cuando la comunicación interna está correcta. Permite es esta concepción de que se escucha a todos. Y de esta forma, el éxito es de todos, no es solo de la empresa. Permite que la información sea precisa y siempre llegue a tiempo. Y permite una maestría en el trabajo. Reduce los niveles de conflicto definitivamente cuando la comunicación es planeada, es bien estructurada, está bien alineada, es homogénea. Siempre va a evitar los conflictos de una empresa y evitarlos es sumamente productivo y rentable, porque cuando hay conflictos es una pérdida de tiempo, un desgaste de energía, tu creatividad, tus niveles de creatividad bajan. Entonces, reducir los niveles de conflicto es muy productivo y muy rentable al final. Entonces, es importante tener una comunicación interna correcta. Otro de los beneficios es que reduce la tensión y esto genera una menor rotación. Al tener una menor rotación, podemos retener de mejor manera nuestros talentos, o sea, podemos evitar la fuga constante de talentos. Y como otra ventaja, la comunicación interna incrementa el grado de satisfacción de nuestros colaboradores y aumenta el compromiso de la implicancia y la motivación y el rendimiento de cada uno de ellos. Como uno de los últimos puntos, tenemos el plan de comunicación interna. Para poder trabajar lo que les decía, esta comunicación bien estructurada, es idealmente beneficioso poder crear un correcto plan de comunicación interna. Entonces vamos a ponernos en el caso que llegamos a una empresa que ya existe, una organización que ya existe, como todos nosotros que somos emprendedores y que hemos empezado a tropezones para empezar a lograr nuestros objetivos y luego ir estructurando nuestra organización poco a poco, porque suele pasar. Pero queremos hacer nuestras cosas bien y queremos tener un plan de comunicación interna correcto. El primer paso para lograrlo es averiguar cuáles son las prácticas comunicativas actuales de la empresa. O sea, ¿qué es lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy? ¿Qué mensajes queremos transmitir? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué políticas queremos? O sea, empezar a recopilar toda la información que como empresa nos gustaría transmitir. Ese es el primer paso para poder crear un correcto plan de comunicación interna. Como segundo paso tenemos establecer criterios. Para establecer los criterios debemos hacernos, o sea, cuál es el sentido de pertenencia, la segmentación, la coherencia, establecer
los criterios en los que queremos manejar nuestra comunicación interna. ¿Cuáles van a regir nuestra comunicación interna de ahora en adelante? Como tercer paso, luego de haber primero recopilado toda la información de qué es lo que se estuvo, qué mensajes se estuvieron transmitiendo hasta ahora, qué mensajes queremos empezar a transmitir, cuáles son los objetivos de la empresa. Después de ese primer paso, pasamos a establecer cuál es nuestro entorno y nuestro rango de criterios para poder trabajar nuestros mensajes posteriores. Pasamos como tercer punto a elegir los medios adecuados por donde queremos compartir nuestras comunicaciones internas. Lo que les decía, si vamos a tener estas comunicaciones periódicas, nuestras reuniones van a ser periódicas, cuando nuestra comunicación sea descendente, cómo la vamos a trabajar, qué herramientas vamos a utilizar, cuando nuestra comunicación sea ascendente, qué herramientas vamos a utilizar. De repente vamos a hacer ciertas jornadas constantemente para poder recopilar información de nuestros colaboradores. Entonces es muy importante que estos medios adecuados o herramientas se establezcan dentro del plan de comunicación y se cumplan. Y por último tenemos el paso 4, que sería diseñar las acciones. ¿Qué acciones vamos a hacer? Por ejemplo, cuando se transmite el mensaje, ¿qué mensaje vamos a transmitir? ¿A qué resultados queremos llegar? ¿Cómo vamos a medir estos resultados? ¿Qué mensaje queremos enviar no solamente a nuestros colaboradores, sino también a nuestros proveedores, o queremos que ellos sepan en qué plazo queremos transmitir este mensaje? Entonces, para poder diseñar un correcto plan de comunicación interna, es muy importante contar con estos 4 pasos. Primero, recopilar la información, luego establecer nuestro impacto nuestro entorno y nuestro impacto de criterios, luego los medios o las herramientas en las que vamos a transmitir este plan de comunicación, o las comunicaciones constantes de nuestra organización, y por último, diseñar esas acciones para que se puedan realizar. Entonces, con eso hemos visto un poco en el tema de ahora, y después vamos a complementarlo con el que vamos a ver más tarde. Básicamente, ¿qué es la comunicación? ¿Cómo se trabaja la comunicación dentro de las empresas? Y dentro de la comunicación de la empresa, que hay 2, que es la externa y interna, ¿cómo trabajamos la interna, que es la que más nos importa para poder llegar a ser productivos? Entonces, todo esto en el ámbito de lograr una comunicación eficaz. Por último, como ideas claves, es importante para evitar la incertidumbre que toda comunicación se dé dentro de la empresa y no esperar a que los colaboradores se enteren de algo que era importante por medios externos. Es importante que ellos se enteren de parte de nosotros qué es lo que está sucediendo, porque eso, si empieza a ser continuo, va a elevar los niveles de confianza y la productividad se va a ver elevada. Es importante informar a los colaboradores siempre lo que ocurre. Esto evita la rumorología constante que hay en la empresa. Una correcta comunicación interna es la clave para la retención del talento valioso en una empresa. Acuérdense que es muy importante que cuando uno tiene una comunicación, exista la retroalimentación, y no solamente informemos. Informar es dar un mensaje y no esperar una retroalimentación a cambio. Es mejor tener una comunicación en donde sí se requiera esa retroalimentación y ese feedback. Con esto hemos terminado el tema. Me gustaría mucho que estén en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a hablar de esta comunicación efectiva, utilizando herramientas de habilidades blandas como es la inteligencia emocional. Vamos a explorar un poco en el mundo de la inteligencia emocional, para entendernos un poco, y luego de entendernos un poco, saber manejar mejor las herramientas comunicativas en la empresa. Entonces, con eso yo termino por la sesión de ahora. No sé si tengan alguna pregunta
en Facebook, los estoy viendo. Si tienen alguna pregunta de repente aquí en Zoom, tenemos algunos minutos para hacerlas. En tiempo estamos bien. No sé si Milagros, José, Edwin, tengan alguna consulta. Me gustaría saber qué les motivó a escuchar esta charla, si de repente están teniendo un emprendimiento, de repente están trabajando para alguna empresa. Bueno, una de las preguntas que a mí, que me suelen hacer cuando tocamos temas de comunicación es cómo evitar la informalidad, porque a veces en un entorno de confianza, que es lo que queremos promover, que exista mayor conexión o que exista mayor confianza, pasa mucho de que la comunicación llega a un punto en donde empieza a perder la formalidad que deberíamos siempre tener. Y eso puede generar lo que hablábamos, ¿no? El hecho de ser caóticos, el hecho de generar este tipo de poca estructura, de desorganización, y los mensajes en vez de los mensajes en vez de llevar a una productividad te llevan a una improductividad. Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, promovemos una conversación, un tipo de comunicación de mucha confianza, pero por el otro, si esta comunicación tiene mucha confianza, quizás se vuelva tan caótica que sea contraproducente, que es una pregunta que me suelen hacer. Y lo más importante para esto es tener un correcto plan de comunicación. Si la empresa instaura, establece y cimenta esta comunicación desde un inicio y lo hace de manera correcta, y no solamente siembra las bases, sino constantemente lo trabaja, siempre va a ser productiva, nunca va a ser contraproducente, siempre va a ser productiva, pero el área de recursos humanos tiene que constantemente gestionar procesos, acciones que lleven a la comunicación a este camino. A ver, Milagros pregunta por Zoom, la comunicación también lleva parte de psicología en los temas. ¿Cómo se puede entablar una comunicación en problemas mayores de gerentes? A ver, la comunicación también lleva parte de psicología en los temas. ¿Cómo se puede entablar una comunicación en problemas mayores de gerentes? Milagros, entiendo por tu pregunta que tú me estás hablando de digamos que tú tienes un problema con tu gerente, ¿cómo podrías tú elevar tu comunicación para hablar con él? Definitivamente sería de tipo ascendente. Es interesante tu pregunta porque el día sábado voy a dictar una charla también de lo que es los perfiles conductuales. Utilizamos la psicología, como dices, utilizamos la metodología del DISC como una herramienta eficaz para poderse comunicar al margen de si es un gerente o si es tu compañero o si es tu jefe. Hablamos de perfiles conductuales. Entonces, digamos que te doy algunas herramientas para que puedas identificar su tipo de perfil y en base a eso tener una comunicación muy eficiente y muy eficaz con él, ¿no? Definitivamente cuando la comunicación es ascendente, tiene que intentar ser un poco formal, no más allá de lo que te implica la cultura de la empresa, pero definitivamente es útil utilizar algunos recursos psicológicos para poder tener una correcta comunicación eficaz. Lo voy a hablar más tarde en lo que es la inteligencia, empiezo con la inteligencia emocional y luego paso a lo que son perfiles conductuales el día de mañana. Quizás si entras a esas sesiones pueda contestar mejor tu pregunta.
Edwin, levantaste la mano, no sé si tengas alguna consulta, si no, ya me estoy quedando sin minutos. Igual ha sido muy grato para mí conversar con ustedes. A las 8 me vuelvo a conectar. Voy a hablar de la inteligencia emocional para una correcta comunicación efectiva. Cómo utilizar la inteligencia emocional para una correcta comunicación efectiva. Con eso, bueno, con eso termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Es viernes, por más que muchas personas no salimos de nuestras casas, de repente tenemos otras cosas que hacer, pero me parece muy bueno por ustedes que puedan darse el tiempo de escuchar algunas de estas charlas que pueden mejorar alguna de sus habilidades. Nos vemos, muchas gracias. Y con esto, bueno, ya termino.